Saludos amigos, aquí estamos. El otro enfoque con Darío Cuba. Bueno, Tito Olivo es un hombre que tiene una cultura general amplia y estará con más frecuencia en este programa que yo. No es porque yo no quiera estar, sino porque a la hora que trabajamos el programa se supone que yo debo estar en la calle o atendiendo a un cliente, cualquiera de esas otras actividades que implica manejar un canal de televisión. Tito, ¿cómo estás tú? Bien, buenas noches Darío y buenas noches a los amigos televidentes que a esta hora de la noche están con nosotros viendo el programa. Así es. Tito, el día, ¿cómo estamos hoy? Yo lo voy a decir ahora mismo, usted verá. El día 9 de agosto, que prácticamente la mitad amaneció gris, amaneció lluvioso, como si pareciera que se suma a lo que está ocurriendo en el país, a pesar de las buenas intenciones que yo estoy seguro que tiene el presidente Luis Abinader y el equipo con el que él está trabajando. Y deberá, dicen algunos sectores, producirse algunos cambios que, según dicen los críticos del partido, son necesarios hacerlo. Yo no sé qué cambio habrá, pero tampoco yo debo opinar porque yo no estoy en el gobierno, ni he estado en el gobierno. Yo estoy aquí sentado tratando de comunicar cosas que nosotros entendemos que benefician al país para que ustedes y nosotros pensemos mejor, para que contribuir que el Estado y el gobierno se mantengan lo mejor posible. Ahora, ¿qué pasa? No habíamos tratado el tema de la peste porcina africana. Sí habíamos tratado un poco que la peste porcina africana se le agrega ahora a la pandemia de la COVID-19, pero nosotros quisiéramos que el turismo comenzara a fluir, porque es lo que nos permite la plataforma de desarrollo para la generación de divisas, aparte de las divisas que recibimos por los dominicanos que trabajan fuera del país, no solo en Estados Unidos, también en España, en Alemania, donde quiera que hay dominicanos. Los dominicanos siempre envían divisas hacia República Dominicana, pero no solo eso, sino que además del fortalecimiento con la moneda dura, pues permite pagar las deudas, permite pagar la deuda externa, o por lo menos disminuir la presión con que estamos, porque por un lado he visto que algunos miembros del gabinete, ministros, por ejemplo, vi el ministro de Turismo que decía que el país se había ahorrado 2.040 millones de pesos, y que dijo el señor ministro administrativo de la presidencia que se había ahorrado 350 millones de pesos, y así entre otras situaciones de ahorro que según ellos se han producido en República Dominicana. Pero yo no soy economista, yo lo que sé un poco de finanzas, que no es lo mismo ser economista que saber de finanzas o saber de contabilidad, son cosas totalmente diferentes. Pero uno dice, caramba, pero si ha habido tanto ahorro y se ha venido manejando las cosas tan bien, porque hay que tomar tanto prestado. Son de las cosas que uno se cuestiona, porque se supone que los préstamos comprometen las finanzas del país a corto, mediano y largo plazo, porque los préstamos hay que pagar intereses. Entonces todo esto, Tito, yo lo que le he dicho más de una oportunidad al presidente Luis Abinader, ¿qué nosotros podemos hacer desde aquí para contribuir que el clima de la microeconomía y la macroeconomía se mantenga estable? Sobre todo la micro, porque ese es el sector en donde estamos. Porque además, ahora
nosotros éramos una pequeña empresa, pero ahora resulta que bajamos la clasificación a una micro. Es decir, una persona que tiene una máquina de coser y que tiene una persona para pegar ojales, y nosotros que somos un medio de comunicación que tiene 3 medios, que tiene un canal de televisión, que tiene un periódico, que tiene además una emisora de radio, ahora somos igual que una costurera, con perdón de las costureras, micro. Pero ¿cuál es la situación? La situación es que tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar ITEVI y aspiramos a que la gente que trabaja con nosotros gane un sueldo decente. Pero de la única manera que se gana sueldo decente es si logramos facturar, si logramos que el Estado entienda que esta microempresa, que no es una ayuda, que no es un regalo, sino que el alcance que tienen estas empresas es tan importante como las empresas que tienen 5 y 6 pisos como infraestructura, que lo importante es el alcance y la cobertura de estos tipos de medios, porque ahora mismo nos están viendo a Cananga.tv, Cananga Televisión, en el mundo entero y en el país completo. ¿Y qué es lo que quiere cualquier empresario? Estaba viendo ayer, Tito, algo interesante. Vamos bajando mi esposo y yo, por la Churchill, y vemos un letrero enorme de Coca-Cola. Disfrute Coca-Cola. Coca-Cola siempre la acompaña en el mundo entero. Y vamos bajando y veo otro anuncio, McDonald's. Disfrute con McDonald's. Y seguimos bajando y vemos todos los letreros de la empresa más importante. Yo les decía, ¿y cómo es posible entonces que las empresas grandes y mundiales siempre tienen una campaña permanente y no esgrimen y no escatiman esfuerzos para colocar publicidad? Bueno, porque estos medios son precisamente para decirle a la gente dónde están los productos, los bienes y servicios para que vayan a adquirirlos. Perdóname que me haya pasado de la raya haciéndote la exposición, sí, para que tú me des el enfoque, porque muchas veces uno no logra entender qué pasa y por qué no se mira para acá. Bueno, vamos por partes. Ajá, adelante. La situación en el gobierno central es bastante compleja. Ajá. Aunque hay una reducción en el gasto público, en algunas instituciones del Estado que han obtenido o han hecho un uso adecuado o cuasi adecuado, o han restringido el gasto, eso le ha permitido un ahorro. Pero eso no significa que ellos han tenido, o el Estado ha tenido, un ingreso extraordinario. Porque los presupuestos se dividen en 2 partes, un contador lo sabe. Sí. Lo que es ingreso y lo que es gasto. Sí. Aquí estamos hablando por el lado del gasto. Ahora, ¿qué ha pasado con el lado de los ingresos? En el lado de los ingresos tenemos que ha habido una reducción también tremenda. Los principales impuestos que recibe, o los principales ingresos que recibe el Estado, los recibe por el lado del turismo. Y el turismo en el 2020 estuvo cerrado. La mayoría de restaurantes, bares, salones de belleza y muchos hoteles se fueron a pique, sí, como se dice. Sí, sí. Por lo tanto, el Estado reduce sus ingresos. Para el Estado poder hacerle frente a esa situación, necesita de endeudamiento. No hay otra fuente que tú digas, no, yo lo voy a sustituir por esto. Y no estamos en peores condiciones, porque los Estados Unidos le estaban dando $600, creo, a los trabajadores para que se quedaran en su casa. Muchos de esos trabajadores eran extranjeros, y eso hace que los países que tenemos demasiado mano de obra, que hemos expulsado mano de obra por la precariedad laboral que hay, ellos remesaran, y que las remesas, en vez de disminuirse, se incrementaran, creando un efecto de dinamismo
local en muchas ciudades, principalmente esas ciudades serranas que hay, donde lo tienen como San José de las Matas y todo, que tienen una gran población radicada en Estados Unidos y otra que es en España que está radicada. Pero hago referencia a la de Estados Unidos, que es donde estuvo esta ayuda y que esto impactó. Ahora, el problema de la deuda pública no es un problema de la República Dominicana, es un problema global. Y es un problema que se viene dando de décadas atrás, y que comienza con lo que va a cumplir, que yo te hablaba fuera de cámara, 50 años, este día 15 de agosto, que es lo que se va a conocer como el Nixon Shock, o el choque de Nixon. Y es que los Estados Unidos, a partir de la gran recesión en el año 1929, ya con Truman, con Delano Roosevelt, comienzan un tipo de economía muy basada en las ayudas. O sea, recordemos que hasta el 29 era la economía que el mercado generaba todo, que el Estado no debía intervenir y todo eso, y eso generó la crisis del 29. A esa crisis del 29, Delano Roosevelt comenzó a mandar gente a hacer hoyo para darle trabajo, porque las empresas estaban en paro, todas las empresas, mandó gente haciendo obras de infraestructura, a hacer hoyo, y otro grupo a tapar los hoyos para pagarle dinero y incrementar la demanda. Y comenzó a dar las ayudas sociales y crearon la educación totalmente gratuita, la salud gratuita, y comenzó a desarrollar ese esquema que después Keynes le va a dar el sustento teórico a través de una propuesta que se llama el capital, el interés, el empleo, el interés y el dinero. El dinero, el interés bueno, por ahí. Y que esa obra plantea la intervención del Estado en la economía, tanto en inversiones en aquella área donde el sector privado no está interviniendo, o en inyectarle dinero a la economía a través de obras de infraestructura o bajando los intereses para que esa economía se dinamizara. Eso creó un gran dinamismo en la economía norteamericana, y después de la Segunda Guerra Mundial, en julio, del 1 al 22 de julio, en Bretton Woods se llevan unos acuerdos, y el dólar, que había salido muy fortalecido de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser la moneda de intercambio, desplazando la libra esterlina, y ahí comienza el dólar y se fija entonces lo que se va a conocer como el patrón oro. ¿Y qué era el patrón oro? Que los norteamericanos se comprometieron en Fort Knox tener por cada $5 que ellos, por cada onza de oro que ellos tuviesen en su reserva, emitir $35. O sea que una onza de oro valía $35, lo que significaba que usted iba a Estados Unidos con $35 y le decía, yo quiero una onza de oro, y te tenían que dar esa onza de oro. Ahora, lo llaman la onza Troy. No, la onza Troy es la medida que es una onza diferente a la otra. Okay. Esto es lo que se va a conocer como patrón oro. Okay. Todo eso, bueno, para la sustentación de la emisión de la moneda. La moneda norteamericana. Perfecto, el dólar. Entonces todo el mundo dependía del dólar. Porque además aquí en República Dominicana era peso oro. Peso oro dominicano. Dominicano, porque estaba a la par con el dólar, y tú ibas con 35 pesos y había que darte una onza. Muy bien, porque tú tienes el poder adquisitivo de esa moneda, de manera aquí en República Dominicana, y en Estados Unidos
el dólar, fíjate que los precios aparentemente siempre se manejaron estables. Estaban estables. Sin embargo, ahora, para que tú continúes con tu exposición, ¿cuál es la sustentación de la moneda dominicana ahora? No, son fías. Todas las monedas son fías. Por eso ¿Qué significa son fías? Adelante. Para que entiendan lo que es moneda fía. Dale. Entonces, Estados Unidos comienza a financiar guerras. La guerra de Vietnam, primero la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, invasión a República Dominicana. Todo eso son grandes costes. Pero, entonces, la lucha sindical interna en Estados Unidos, siempre para mejorar los salarios, para ponerlo por encima de la inflación, los norteamericanos comienzan a subir y comienzan a tener problemas. ¿Con quién? Con los coreanos, con Corea del Sur, que ya comienza a producir, y comienzan con los europeos. Entonces, los alemanes comienzan a inundar de vehículos a Estados Unidos, más baratos. Entonces, comienzan los norteamericanos a arrastrar déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago. Pero también viene lo que se llama el déficit gemelo, que es el déficit presupuestal. Como ellos tenían un gasto en Vietnam que tenían que llevarle a los soldados desde el McDonald's, o sea, el hamburger, hasta la Coca-Cola que se bebían allá, más los gastos militares, los bombarderos, los aviones que te tumban, todo eso, los combustibles que tú tienes que utilizar para desplazar esos barcos y todo eso, los norteamericanos comienzan a tener un déficit fiscal y un déficit comercial. Eso hace que el presidente de Francia, Charles de Gaulle, le exija el oro de ellos a Estados Unidos. Le diga a Estados Unidos, mire, yo necesito mi oro, porque se está dando cuenta que la economía norteamericana no está funcionando en los términos que debía de funcionar. Es decir, yo necesito mi oro. Nixon en primer momento se opone y él dice, yo voy a mandar a buscar mi barco, voy a mandar mi barco a buscar mi oro y va a haber que entregármelo porque yo voy a llevar la cantidad de dólares que me entregaron. Entonces yo voy a buscar mi oro. Cuando Charles de Gaulle hace eso, Nixon decide entregarle el oro, pero ya hay otras naciones que están pidiendo su oro. Entonces, ya se desconfianza. No, porque ya se sabía que los norteamericanos estaban emitiendo más dinero que los 35. Bueno, estaban emitiendo dinero con el oro ajeno. Con el oro ajeno. Pero no solamente eso, sino que estaba emitiendo más de los $35. Ya entiendo. Porque para resolver el déficit fiscal que tenía. Sí. Entonces, Nixon, el 15 de agosto de 1971, da un discurso a la nación y dice, momentáneamente vamos a tener que suspender la paridad dólar-oro porque en nuestra reserva no hay la cantidad de oro que pueda respaldar la cantidad de moneda que hemos emitido. ¿Qué le parece? Entonces, hasta ahora la moneda va a ser respaldada en el poder militar, en el poder político y la confianza económica que tenga la gente. ¡Qué belleza! Eso es lo que se llama dinero fía, o sea que ese dinero no tiene respaldo en nada, sino solamente en la confianza. En la confianza. En la confianza de la gente. Por eso, cuando se pierde la confianza, que se emite mucho dinero, esa moneda se deprecia y comienza lo que se llama hiperinflación. Ahí se da una situación. Eso se parece mucho a cuando tú tienes $1,000,000 de pesos, para no decir que tienes 100, lo depositas, el banco te da un papelito, y si tú vas al día siguiente dices, no, espérate un momentico, tú no puedes retirar ese dinero. Exacto. Eso no es así, eso tiene una fecha. Sí. Entonces, ellos comienzan a emitir, y se da un hecho en la economía que Keynes nunca se imaginó. Comienza a conocerse lo que se llama estanflación, porque Keynes hablaba que en una economía, por un lado, se da la inflación. ¿Y cuándo se da la inflación? Cuando hay exceso de demanda. Y que por el otro lado se da la deflación. ¿Y cuándo se da la deflación? Cuando cae la demanda. Pero, ¿qué pasa en los 70?
se da el estancamiento económico, o sea, cae la demanda, sí, porque hay estancamiento económico, pero hay inflación. ¿Y qué sucedió? Sucedieron dos hechos. Los norteamericanos siguieron emitiendo, sí, porque como ya no tenían que ver con el respaldo, comienza la moneda norteamericana a despreciarse con relación a otra moneda, porque están emitiendo, pero se da el hecho de la guerra del Yom Kippur. Okay. ¿Qué pasa con la guerra del Yom Kippur? Que los israelitas recibieron apoyo de Estados Unidos y de Europa. Ahora los árabes, a través de la OPEP, que ya se había formado en el año 1961, pero que no tenía gran espectacularidad, deciden ponerle sanciones a los países que apoyaron a los israelitas en la guerra del Yom Kippur, que se da en el año 1973. ¿Y qué va a pasar? Que el precio del petróleo de $2.50 el barril pasó a $11. Ay, María, se multiplicó prácticamente por 5, alrededor de 5. Y entonces esa inflación energética pasa a los costes de producción. Yeah. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de plantas eléctricas que habían, eran movidas por agua en muy pocos países, pero era por el petróleo, porque el petróleo era diésel, eran plantas a diésel, porque el petróleo era barato a $2.50, entonces comienzan a transferirle a los costes de producción. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Habían dos sindicatos, dos grandes de estos laborales, o sea, que agrupan muchos sindicatos. Pactos laborales. No, pero no pactos, centrales sindicales, habían dos grandes corrientes, sí, y comienzan a hacer paro y a elevar los salarios. Esto también te eleva los costes de producción. Entonces, los norteamericanos, a partir de ahí, de esa crisis del 73, deciden resolver el problema por el lado de la oferta, no del lado de la demanda, y comienzan ya a meter lo que se va a conocer como el modelo neoliberal. ¿Y cómo lo comienzan a introducir? En el Cono Sur, por golpe de Estado, primero para ver como laboratorio, golpe de Estado en Chile, golpe de Estado en Argentina, golpe de Estado en Uruguay, golpe de Estado. Entonces se pone ese modelo que está basado en un decálogo que se va a llamar después el decálogo del consenso de Washington, que es movilidad del capital. O sea, el capital puede moverse desde Estados Unidos a donde hayan salarios más bajos. Entonces, República Dominicana... Eso es explotación de la gente. Sí, claro. Como decían en la canción, explotación del hombre por el hombre. Sí, donde los salarios son más bajos, para ello, entonces, tener mayor tasa de beneficio. Y ahí comienzan a mudarse a Asia, porque sí, en Asia hay una mano de obra muy formal y era muy barata. Entonces comienzan primero en Taiwán, en Corea del Sur. Por eso es que entonces ellos van a proteger esos países, claro, y los construyen a su modelo. Exacto. Porque Taiwán, tú llegas a Taiwán y parece que tú estás en una parte de Estados Unidos. En Downtown Manhattan, por ejemplo. Entonces ellos comienzan a introducir todo eso y comienzan a movilizarse, porque gente que estaban viviendo de la agricultura con salario muy bajo, ya tú les pagabas $5, $3, pues su nivel de vida cambiaba para supuestamente. Pero se da otra cosa, y es que a eso también viene lo que se llama la eliminación de los subsidios por parte del gobierno. ¿Cuáles subsidios? Los subsidios a educación, a salud, y viene la privatización del sector social, tanto en el área de la educación como del área de salud, lo cual hace que el gasto público se reduzca. Viene también lo que se llama lo bajo pago de impuestos de las empresas
al Estado la reducción de los pagos de impuestos sobre la renta, y viene por el otro lado lo que ellos van a llamar las exenciones arancelarias y exenciones fiscales para las empresas, que vienen las empresas de zona franca, se establecen que no van a pagar, pero viene un impuesto que Keynes decía que era el peor de los impuestos, que es el impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque si yo gano el salario de $1.000.000 al mes, y de ese millón yo voy a consumir quizás 100,000 pesos, voy a ahorrar 900,000. Pero si yo consumo 100,000, a mí solamente se me va a gravar por 100,000 pesos, no por el millón. Yeah. Ahora, el que consume el que ingresa 10,000 pesos, va a consumir esos 10,000 pesos totalmente, y tiene que coger prestado para seguir consumiendo. Sí, y entonces, tanto el salario de él como lo que coge prestado va a quedar grabado. Ahora, esto que se va a llamar el decálogo del consenso de Washington se comienza a aplicar en los 80 y se inicia por República Dominicana en el año 1984 y se establece a través del Fondo Monetario Internacional y crea un estallido social aquí cuando se imponen esas medidas fondomonetaristas. Y después se van a Venezuela y viene lo que se va a conocer como el Caracazo. Y ahí viene esa situación. Momentáneamente los precios del petróleo, se da la guerra, la primera guerra del Golfo, se disparan, eso comienza a crear situaciones violentas, pero los precios caen y eso permite una estabilidad relativa en los felices 90, como hace Stiglitz. Entonces, a partir de los felices 90, vienen y se eliminan una serie de leyes que no sé, como la ley Glack-Steagall, que evitaba que los bancos de primer piso invirtieran en bancos de segundo piso, que son los bancos de inversiones, para evitar la especulación en la bolsa, romper la especulación para evitar otra crisis. Pero también el narcotráfico tuvo una incidencia en esto, ¿o no? No, el narcotráfico... En términos de capitalización, no, por ejemplo, porque, en Estados Unidos. El lavado, y siempre va a haber, siempre ese dinero sucio en la economía norteamericana se va a mover. Sí. Aquí lo que hay que ver es cómo el capital financiero, que sí puede captar esto, comienza y elimina una serie de normas y leyes que impedían la especulación. Inclusive, estaba prohibido que tú compraras acciones de tu propia empresa en bolsa. Imagínate. Entonces, tú hacías tu empresa, vamos a decir, sí. Cananga Televisión va a bolsa. Entonces, bueno, todo el que quiera tener acciones de Cananga, pues compra acciones en bolsa de valores. Tito Olivo decía, bueno, yo voy a comprar $100 de acciones en Cananga. El otro decía, Juan Pérez, yo voy a comprar 500. El otro compraba, pero tú no podías comprar. Ahora, cuando se rompen esa regla, tú puedes ir a comprar y ya tú no tienes beneficio por la cantidad de anuncios que ponen en Cananga, sino porque tus acciones se están vendiendo en bolsa y suben, y entonces tú puedes vender acciones porque estaban a $100 una acción y ahora están en 200, y tú tienes. El caso específico de Tesla. Sí. Tesla produce 600,000 vehículos al año. La Ford o la Toyota te producen millones. Sin embargo, Tesla en bolsa está mejor valorada que la Ford, que la Chrysler y que Toyota. ¿Por qué? Porque Tesla está en el sistema especulativo. Ellos primero te dicen, nosotros somos una empresa de emisiones cero. Por lo tanto, nosotros tenemos la ayuda del Estado a través de los bonos de carbono. Entonces ellos venden bonos de carbono. Entonces esos bonos nosotros podemos pagar los impuestos. No tenemos impuestos porque con los bonos nosotros eliminamos esos impuestos. Pero
nosotros generamos más bonos de carbono que lo que nosotros necesitamos. Entonces yo estoy vendiendo bonos al mercado. ¿A quién? A la Shell, a la Texaco que generan, porque entonces yo vendo esos bonos de carbono y ellos me pagan y yo tengo beneficio y tengo máximo beneficio. Entonces ahí una diversificación de la inversión que trae consecuentemente un beneficio. Sí, exactamente. Mira, vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece? Magnífico. Y vamos a una pausa y tras la pausa continuamos con este conversatorio, porque también cuando él concluya, ahora en los próximos minutos, vamos a entrar en un detallito que mucha gente conoce, pero que nos acabamos de dar cuenta hace muy pocos días. Vamos a la pausa, continuamos. Entonces, la diversificación diría yo, de la inversión para obtener mayores beneficios, para redondear. Bueno, y además la especulación que está llevando a cabo, porque él no está produciendo vehículos. Pero aquí hay muchos Tesla aquí en República Dominicana. Sí, bueno, pero son 600,000 Tesla que se está fabricando. Ajá. Con relación a millones. No, a los miles de millones de Toyota y de cosas. Sí, sí. Entonces, bueno, porque Toyota definitivamente tiene una impronta con los vehículos de cero emisión. Sí, y también todas las otras están entrando ahora. Nissan también. Sí. También vi ahí en Alemania, Mercedes-Benz tiene vehículos Mercedes-Benz cero emisión también. Y que hay que ver si realmente son cero emisión. ¿Pero por qué tú dices? ¿O no será? Bueno, porque vamos a ver. Una cosa es cero emisión, otra cosa es cero contaminación. Porque contaminación sí yo sé que no es cero, porque la batería en algún lado contamina. No, vamos a ver por partecita. Vamos a sacar. Hacemos el Tesla. Traemos mi Tesla. Lo conecto en mi casa. Sí. Cargo la batería y salgo. Yo no estoy haciendo emisiones. Y la energía de mi casa, si viene de Punta Catalina para acá. Bueno. ¿Con qué se está produciendo? Porque es que eso es como un círculo vicioso, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que ver si real y efectivamente, porque son dos cosas. Yo traigo el Tesla, lo conecto en mi casa, pero en mi casa yo tengo un techo de paneles solares. Sí. Entonces ya yo estoy cargando con energía solar y voy a generar algo de contaminación con el silicio que pusieron para los paneles cuando lo trajeron y con la batería. Pero va a ser menos emisión que con gasoil o con la gasolina. Bueno, por lo menos menos emisión en las calles. En la calle, ¿no? Y también en la generación eléctrica, porque yo lo estoy haciendo solar. El asunto es el costo de cada una de esas cosas. El costo del vehículo, el costo de tú instalar los paneles. Yo entendía que ya en esta época, Tito, esos paneles iban a costar, que yo, 3, 4 mil pesos, pero no es así. Pero están muy baratos, han bajado. ¿Barato? Sí. Eso es caro. Sí, pero no. Porque tú tienes que comprar un banco de batería, además, para tú almacenar la energía. Ese es uno de los graves problemas. Pero además ¿qué tú puedes mover en tu casa? Sí, no, puede mover de todo ya. Muy bien, pero ¿cuántas baterías tiene que tener? 18 baterías, 12 baterías. Mira lo que pasa. Y yo lo hablaba en estos días sobre el tema de la energía renovable. O sea, nosotros tenemos que mirar hacia las energías renovables. ¿Y por qué nosotros debemos mirar hacia las energías renovables? Primero, por el calentamiento global. O sea, no podemos seguir emitiendo CO2, ni podemos seguir deforestando. Y segundo, para la República Dominicana, es importante porque nosotros somos el país número 10 en cuanto a problemas por el calentamiento global. O sea, y compartimos la isla con el que tenga el número 3, que es Haití. Sí, pero es que nosotros somos el 2/3 de una isla en el medio del Caribe. Sí, pero nosotros... Eso no mueve cifras. Sí, pero no es que no mueva cifras. Es que nosotros tenemos que dar
Ajá. la connotación de que estamos trabajando para reducir los gases de efectos invernaderos, porque cada vez los ciclones van a ser más violentos, cada vez va a haber... Mira el mapa donde lo tenemos, sí, en algún momento lo vamos a presentar. Sí, van a haber más catástrofes y nosotros no queremos que a nosotros esas catástrofes nos lleguen a nosotros, entonces es lo que debemos ser. Pero lo otro es que nosotros somos importadores netos de energía. Cuando la tercera crisis, hablamos de la primera crisis del petróleo, sí. La segunda fue en el 79, cuando la guerra Irán-Irak, y cuando la guerra interna también, los conflictos internos de Irán, que son dos países petroleros, y la tercera fue por especulación en el 2007, 2008, que comienza a dar que el petróleo llega a $140 el barril, alrededor de 140 por ahí. ¿Sabe lo que nosotros, para poder importar un barril de petróleo o de combustible, nosotros teníamos que utilizar el 65% de las exportaciones totales? Exactísimo. De las exportaciones totales, el 65%. Nosotros no entramos en una crisis cambiaria, en una crisis inflacionaria, por dos razones. Número uno, el nivel de deuda de nuestro país estaba muy bajo, eran 6.000 millones, una cosa así, y eso permitió que el gobierno recurriera a endeudamiento para hacerle frente a esa crisis, que también había la crisis de los fondos subprime que tumbó la economía global. Y segundo, Chávez se había condolido de todo América Latina, pero principalmente del Caribe, y creó a Petrocaribe. Y Petrocaribe nos permitía a nosotros un endeudamiento con Venezuela cuando el petróleo estuviera sobre los $20 y estaba a 140 el barril, de 30.000 barriles al día, que aunque no eran los 185.000 barriles que estábamos consumiendo en ese momento, pero era gran parte, y pagarlo a una tasa de interés del 1% anual, con 2 años de gracia, que tú no ibas a pagar interés en esos 2 años, y pagarlo con productos del campo, del agro, en ese momento. Entonces, en este momento, no tenemos a Petrocaribe. Venezuela está en una situación difícil por todas las sanciones y todas las cosas que eso es objeto de otro análisis. Eso es otra cuestión. Y nosotros, nuestro nivel de endeudamiento está alto, muy alto, está sobre el 57% del PIB. O sea que cuando se mide sobre el 50, se mide el nivel de endeudamiento con el Producto Bruto Interno, que es el PIB, y el Producto Bruto Interno son la producción de bienes y servicios, de todo. Sí. Lo que estamos haciendo ahora es una producción, porque es un servicio, al interior de una economía. Y se mide porque se supone que los estados recaudan dinero por los impuestos, ya sean al consumo o el impuesto sobre la renta. Pero aquí la evasión tributaria es muy alta, la presión tributaria es de un 13, un 14%, y eso nos genera, con el incremento que tenemos, y para enfrentar el problema de la pandemia tuvimos que incrementar el endeudamiento y todavía estamos cogiendo prestado, entonces eso nos crea una situación muy difícil. Mira, pienso que hay otros aspectos de la economía que lo vamos a ir tratando, diría yo, por tema, porque tú dices, bueno, porque quiero que me ayude a tratar un tema corto. Digo, repito, el tema de la economía, tratarlo por tema. Tú dices, bueno, la producción de arroz. El arroz de nosotros sale carísimo, porque aquí tenemos como 300 productores de arroz. Pero en Estados Unidos hay como 10 o 15 nada más. Porque es a gran escala y aquí no tenemos ninguna producción a gran escala. Por ejemplo, tú dices, la producción de las carnes. ¿Por qué no carne de conejo? ¿Por qué no carne de chivo? ¿Por qué entonces tiene que ser cerdo y pollo, por ejemplo? Entonces, porque es que el pollo es un ensamblaje y el cerdo es un ensamblaje también. Entonces, pero bueno, el chivo no es un ensamblaje, pero resulta que el chivo es una especie de exquisitez.
el conejo es una especie de exquisitez y es mejor carne que la de pollo y que la de cerdo, desde el punto de vista alimenticio. Pero bueno, eso no, yo quiero, por eso te decía que tratar los temas de la economía por tema. Sí. Ahora, es un detalle nada más que quiero que ustedes conozcan. Ustedes conocen las piedras preciosas, conocen las piedras que se utilizan para las calles. Hay una piedra que ustedes le ven que la gente vende piedra por ahí en pedazos para ustedes colocarla y embellecer. Pero ustedes han escuchado mencionar el mármol y han escuchado los más finos, los que tienen mayor conocimiento de arquitectura, el mármol de Carrara, que ese se produce en Italia. En esa zona. En esa zona de Italia. Es una zona de Italia que no recuerdo ahora exactamente cómo es, que se llama. Sin embargo, que es así mismo, Carrara. Ajá. Sin embargo, el detalle es el siguiente, Tito, que me acabo de enterar que el mármol no es solo para ser enchapado en paredes, ni para ser enchapado en pisos, ni para hacer monumentos, sino que el mármol molido, Tito, se utiliza para hacer crema dental y para hacer medicamentos. Y para también la piel. Y para la piel. Entonces cuéntanos, Tito, para que la gente, ya como toque final al programa, este detallito. No, mira, en la industria, la diversificación es lo que te reduce los costes. Porque si tú le cargas a la producción de mármol, solamente la chapa de mármol, ya tú lo que tienes un solo producto, todo tu costo energético, de transporte, de todas esas cosas. Tiene que sumárselo al corte. Al corte. Pero ese corte va dejando, cuando tú cortas, va dejando partículas de mármol. Y pedacitos. Pedacitos. Entonces, pero más, ellos lo tienen más triturado porque ellos lo hacen con láser. Corte sí, así es. A láser, que es un corte fino, completo, cuadrado. Eso hace que esa chapa de mármol sea más cara que el mármol del corte de aquí, porque aquí lo hacen con una cuchilla, echándole agua, con mucha electricidad. Entonces, cuando tú coges ese polvo, tú lo llevas y con ese polvo ellos, bueno, se ponen a investigar, agarran unos químicos y le dicen, ¿qué se puede hacer con ese polvo? Porque los países más desarrollados son los que invierten más en investigación y desarrollo. Así es. Nosotros, la inversión en investigación y desarrollo es prácticamente nula. Tú lo haces si tú quieres en tu casa. Yo te voy a meter un anuncio que tú me acabas de poner. Oye lo que yo estoy pensando. En lugar de mármol de Carrara, nosotros tenemos el cacao, pero tenemos el cacao ¿cómo le llaman? En la mazorca. Sí. Si tú vendes el cacao en la mazorca, te lo compran barato. Sí. Pero si el cacao tú lo sacas de la mazorca y lo procesas y le quitas la pulpa de arriba y lo secas, pues entonces tiene un valor agregado y el cacao se eleva de precio. Porque además, si lo procesa, hay un tema. Porque resulta que en estos días estábamos analizando cómo se vive en Suiza. Sí. Resulta que los pobres que viven en Suiza viven en lugares, en edificios, que su renta es entre $1,000, $1,200 sí. Al mes. Porque los otros no lo podemos mencionar, porque son entre $4,000 y $5,000 al mes. Y cuando tú hablas de cacao, hablas de queso, hablas de leche, tú hablas de Suiza y ni produce cacao, ni produce leche. No, y entonces me dice mi mujer, míralo ahí, el chocolate, el tablerón, qué barato. Ajá. Pero allá no hay clima para producir nada de eso. Nada de eso. Entonces, se produce por aquí y lo vendemos como materia prima, pero no investigamos en inversión y desarrollo. Hay un tema que quizás debemos tratar que se llama la economía azul de Gundert. Y te digo la economía azul de Gundert porque es como energía circular, como la energía,
la economía circular, Ajá. igual que la economía verde. Y la economía, colaborativa sí, también. pero esta es que Ajá. no se pierde nada, todo se transforma. Bueno, pero por Entonces, ejemplo, ahora resulta que, oye, espérate, para que tú veas cómo son las cosas, porque es que esto es interesante que la gente sepa. Entonces, el mármol, porque además ahora pareciera como que es una vergüenza hablar de la sal la sal en grano. Ahora es una vergüenza, dice, no, que la sal en grano mata y enferma gente. Ah, pero que el proceso se detuvo. sí. Pero, vamos a entrar en un proceso ahí de cosas y te voy a explicar lo de Gunder. Ajá. Gunder va a asesorar a Colombia en términos de café. Ajá. Y era café orgánico. Que se parece mucho a lo del cacao, el proceso del cacao. Entonces, el café de Brasil, por la extensión territorial, era mucho más barato que el café de Colombia y tú podías vender, por el volumen, tú podías vender café de Brasil en Colombia a menor precio que el café de colombiano. Entonces, Gunder dijo, está bien, vamos a hacer algo. Y se reunió con un grupo de productores de café. De cacar en el café. Con el café comenzó a utilizar la cácara del café para producir la energía para el secado del café. Entonces, espérate, ya ahí... Es otro programa, Tito, pues ya no acabó el tiempo. Entonces, sí. Y con lo otro, la cácara la fue haciendo té, que tenía un valor como el té de la cácara de café más grande. Entonces, ya tenía el componente eléctrico que venía, lo reduce. Sí. Y por el otro lado, el componente de la cácara del café que ellos lo botaban, que era un desperdicio. ¡Qué barbaridad! Entonces, ahí... En lugar de generar basura, genera energía. Energía, pero además té, más caro que el grano de café. En Europa y en Asia, más caro que el grano de café. Entonces comenzaron a exportar la cácara en bolsita. Ajá. Y comenzaron con la que no calificaban a dar energía. Entonces Gunder hizo que el café de Colombia, ese grano de café, porque lo diversificó, fuera más barato que el café de Brasil y era ecológico. Entonces, Tito, es un gusto. Mira, yo vi, por ejemplo, en Costa Rica, vendiendo los mangos verdes en funditas. Sí. No hay que esperar que se maduren. No. Usted se puede comer su mango verde así, con un poquito de sal y hasta luego. En México lo comen así. Señor, gracias, Tito. Gracias a ti y gracias a los amigos televidentes. Mañana, quédese ahí, no se desespere, que es una pausa que vamos a hacer, pero hasta mañana. ¿Está bien? Mañana venimos con otro tema, un poco más variado, un poco más suave. Hoy para que ustedes se vayan acostumbrando. ¿Está bien? Mañana nos vemos.